todos. Mi nombre, bueno, ya me presentó el profesor. Mi nombre es Manuel Fernández, soy residente de Imagenología del último año del Centro Médico de la Trinidad y vamos a hablar un poquito sobre resonancia multiparamétrica de próstata. En este sentido, para hablar un poco de generalidades, ¿por qué es importante el estudio de la patología prostática? Pues lastimosamente continúa representando una amenaza para la salud masculina. Estamos hablando de que en Estados Unidos para el año 2022 se detectaron aproximadamente 268.490 nuevos casos con 34.500 fallecimientos. En este sentido, cuando hablamos de lo que corresponde a Latinoamérica y el Caribe, hablamos de que fueron aproximadamente 413.000, hablamos de que hubo 413.000 nuevos casos y 85.000 fallecimientos por cáncer de próstata en Latinoamérica y el Caribe. Y en cuanto a Venezuela, lo que pudiésemos mencionar es que las tasas son un poco más interesantes porque el año pasado la Sociedad Anticancerosa publicó en sus ajustes estadísticos que hubo 8.277 nuevos casos para el año 2022 con 3.750 fallecidos. Es casi la mitad de los que fueron diagnosticados que fallecieron por cáncer de próstata. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Bueno, lastimosamente el acceso a la salud no es tan fácil, entonces podemos intuir que son casos que se diagnostican tardíamente. En este sentido, lo que podemos mencionar es que el estudio prostático como tal, desde un inicio, por lo menos lo que se habla en imágenes, es que el estudio de la próstata siempre fue un misterio. ¿En qué sentido? Como podemos ver, esta radiografía que podemos visualizar acá es una urografía por eliminación. Vemos el contraste a nivel de las siluetas renales, vemos aquí la silueta vesical, que la vejiga vemos cómo está achinchorrada o está como si fuese una boina francesa. ¿En qué sentido? Tiene algo que la está elevando. Eso era como podíamos anteriormente visualizar la glándula prostática por imágenes. El estudio de elección para ese momento del estudio prostático era el tacto rectal, hecho por el médico urólogo, cosa que es una técnica que todavía no ha podido ser reemplazada, puesto que el tacto rectal brinda mucha información en cuanto a los hallazgos que pueden estar en la patología prostática. Por ejemplo, si el tacto rectal es doloroso, puede darle información al urólogo de que pudiese estar frente a alguna situación tipo prostatitis. Mientras que algún endurecimiento en la zona periférica de la próstata, que es la zona en donde mayormente ocurre la aparición de lesiones nodulares, pues también es motivo para proceder entonces a un estudio más concluyente. Luego, con el tiempo, surge el estudio del antígeno prostático y también el ultrasonido transrectal, que nos brinda más información sobre las técnicas de imagen, en este sentido por ultrasonido, para poder visualizar morfológicamente la glándula prostática. Entonces, acá les comparto, no sé si se pueden apagar un poquito las luces nada más para ver bien la imagen. Disculpen, es que a los radiólogos nos gusta los oscuritos para poder visualizar mejor. Y como podemos visualizar, esto es un corte transversal con una sonda o un transductor que está intracavitario, en el que podemos dibujar los contornos de la glándula prostática, y en la zona periférica podemos ver esto que está más oscurito, que está más hipoecoico en relación con el otro lado que se ve completamente normal. Esto, lastimosamente para nuestro paciente, terminó siendo efectivamente una lesión que fue corroborada por anatomía patológica como adenocarcinoma. Acá tenemos la misma resonancia de ese dicho paciente. La resonancia surge como parte de la evolución de la imagenología y es una herramienta maravillosa, puesto que nos da más información tanto estructural, morfológica y funcional de la glándula prostática. Acá podemos visualizar, así como vimos anteriormente, la misma lesión nodular que vemos que ahora es hipointensa en
secuencia ponderada T2. Y una de las cosas interesantes y magníficas de la resonancia es que nos da a través de secuencias de difusión. Acá tengo entendido que hay bastante personal que está abocado al área de la física médica y al área de la física, y pues entonces aprovechamos esa restricción al movimiento browniano del agua para poder entonces ver cómo se restringe en esta área de mayor celularidad. Y cuando sacamos entonces el coeficiente de difusión aparente, vemos entonces que es real, porque lo vemos hipointenso en secuencia de ABC. Y cuando vemos los valores, pues lastimosamente tuvo un valor de ADC de 737 por 10 a la menos 6, en el sentido de que efectivamente nos revela que a menor ADC, mayor celularidad o mayor restricción al movimiento browniano del agua. En este sentido, la resonancia multiparamétrica de próstata nos brinda una ventana para poder visualizar y poder diagnosticar adecuadamente la presencia de lesiones a través de un consenso universal que se denomina PIRADS. Actualmente estamos trabajando con la versión 2.1 que fue publicada en el año 2019 y estamos esperando la aparición de la nueva edición del PIRADS. Entonces, tenemos que existen para las lesiones periféricas el uso de secuencias dominantes ponderadas en T2 o tiempo largo, y nos apoyamos mucho en la difusión para poder delimitar si estas imágenes nodulares hipointensas en T2 también restringen. Pero también tenemos que considerar que no todas las lesiones prostáticas son adenocarcinoma. Entonces, como existen también las lesiones pseudoquísticas, podemos visualizar en ocasiones alguna lesión que se encuentra hiperintensa en T2 en la zona periférica, pero al demostrar una importante restricción, pudiésemos estar ante la presencia de algún adenocarcinoma pseudoquístico. Y esto es importante tomarlo en consideración, pues la dominante para la zona periférica siempre va a ser la difusión, mientras que en la zona transicional, porque es de difícil diferenciación entre la zona transicional y central cuando estudiamos la próstata por resonancia, nos apoyamos mucho y nos respaldamos en lo que corresponde a la secuencia ponderada en T2. Vamos dando unos puntajes del 1 al 5, siendo el 1 una glándula prostática totalmente normal, cosa que nunca nos llega a los servicios de imágenes porque la indicación formal de la resonancia es sospecha de cáncer. Entonces son pacientes que están en las edades de riesgo, son pacientes que de por sí ya tienen años para que se pueda formar entonces la hiperplasia prostática, y en este sentido siempre por lo general lo que nos llegan o es PIRADS 2, PIRADS 3, 4 o 5. El PIRADS 4 ya es una alta sospecha de malignidad y el 5 es una sospecha muy elevada. En este sentido, tenemos entonces que apoyarnos en las diferentes secuencias de resonancia magnética. Nosotros nos vamos a guiar porque el T1 nos va a permitir más caracterización en cuanto a elementos óseos. Vamos a poder visualizar la vejiga, como estamos hablando de un tiempo corto, estamos hablando de que vamos a visualizar la vejiga hipointensa, el líquido va a ser hipointenso y no vamos a poder definir muy bien la morfología de la glándula prostática, pues necesitamos en este caso la secuencia ponderada en T2, en el que el líquido se torna hiperintenso, como podemos donde podemos visualizar entonces la vejiga que se torna hiperintensa por su contenido líquido, y delimitamos entonces mucho mejor los contornos y la morfología de la glándula prostática. Tenemos entonces la zona transicional y la zona periférica. La glándula prostática se encarga de producir mucho ácido cítrico para poder nutrir y alimentar a los espermatozoides. En este caso, el reservorio está más que todo localizado hacia la zona periférica, por eso es que la vemos como tiene más ácido cítrico, más de este componente líquido, entonces podemos visualizarla más hiperintensa que la zona transicional. Y la zona transicional
puede en ocasiones presentar adenomas que son hipersecretoras, por lo cual lo vamos a visualizar muchas veces como imágenes quísticas en el caso de la zona transicional o central. Cualquier irregularidad que veamos en la zona periférica, ya que sabemos que es predominantemente quística, puede corresponder a fibrosis, puede corresponder a cambios inflamatorios tipo prostatitis, puede corresponder a lesiones nodulares hipercelulares que interrumpen la producción de ácido cítrico y por lo tanto tumorales. Aquí traigo algunos casos para visualizarlos rápidamente. Este es un caso de un paciente masculino de 68 años de edad quien acude por hematuria y elevación del antígeno prostático que se encontraba para ese momento, en el año 2020, en 12 nanogramos sobre decilitros. Entonces tenemos primero una secuencia ponderada en T1 porque visualizamos entonces el contenido vesical hipointenso. No sé si se logra visualizar bien o si apagamos la luz. ¿Sí se logra distinguir bien las imágenes? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a visualizar por acá. Lo que nos llama la atención en ese momento, ya que primero visualizamos por lo menos desde el punto de vista de radiología lo que sería el bosque y después el árbol para no perdernos, seguimos siempre nuestras secuencias para poder visualizar. Entonces vemos que existe una irregularidad con engrosamiento también a nivel del piso y la pared lateral izquierda de la vejiga. Vamos entonces a avanzar para ver qué pasa entonces en esta secuencia ponderal de 2. Visualizamos entonces que el engrosamiento focal de la pared vesical es real. Vamos progresando y visualizamos entonces esta extensa lesión que se extiende desde la zona periférica, compromete lo que sería la zona transicional y también la pared vesical. Y pues lastimosamente cuando vemos entonces en secuencia contrastada vemos la captación tan heterogénea del piso vesical y de la lesión o ocupación de espacio que se visualiza también a este nivel. Lastimosamente, cuando corroboramos con las diferentes secuencias de difusión y ADC, verificamos entonces este número terrible que fue el grado de restricción al movimiento browniano del agua, que correspondió efectivamente con el área biopsiada a un adenocarcinoma acinar de próstata. Entonces, si medimos también el ADC a nivel de la pared vesical, vemos que también restringió, por lo tanto había una alta restricción al movimiento browniano del agua, es decir, probablemente mayor celularidad en esa zona correspondiente con la extensión tumoral. Bueno, para hablar un poco de la experiencia del servicio de radiología del Centro Médico Docente de la Trinidad, pues lo cierto es que el año pasado realizamos un estudio observacional analítico de versus test, en el que básicamente distribuimos 3 observadores para que viéramos retrospectivamente los casos y nos comparamos con los hallazgos anatomopatológicos después de haber dado el veredicto. Y lo cierto es que obtuvimos un promedio de sensibilidad y valor predictivo negativo de un 91% y una especificidad del 77%. En cuanto al valor predictivo positivo fue de 72.6%. Como pueden ver, la resonancia magnética, a pesar de que nos permite evaluar muchas cosas, no tiene una especificidad muy certera. Y esto no es solamente en el Centro Médico Docente de la Trinidad, porque cuando comparamos con la literatura internacional se encuentra muy equiparable, sino que la resonancia magnética tiene sus limitaciones también para evaluar algunos tipos de lesiones prostáticas. Esto porque acorde va avanzando en la edad del paciente, muy probablemente van surgiendo atipias que no son sensibles a la resonancia. Entonces, pues lastimosamente no es una técnica perfecta, pero sí permite la detección de la mayoría de las lesiones que puedan surgir en pacientes clínicamente significativos. Dentro de otras técnicas surge la espectroscopía, donde se evalúan la colina, la creatina, el citrato, los lípidos y agua,
Y pues acá traigo algunos ejemplos para no entrar en detalles. Donde tenemos una elevación de la colina y de la creatina correspondiente a una área que tiene forma de cuña, y pues por la morfología ya se sospechaba de un proceso inflamatorio, y la elevación de la colina con la creatina en simultáneo terminó resultando un proceso inflamatorio por biopsia. Desde el punto de vista metabólico, es algo que surge y es bastante útil, pues nos permite visualizar adecuadamente las curvas. Vemos por ejemplo acá este pico de colina que supera la creatina, supera el citrato, y efectivamente terminó resultando también una lesión que resultó por anatomía patológica de adenocarcinoma acinar. Existen diferentes artículos publicados sobre el metabolismo de la próstata por resonancia magnética bajo técnicas de espectroscopía. Existen también otras técnicas que son el BOL, que hacia allá vamos para ver la respuesta que existe a través de colocación de oxígeno, ver cómo está la oxigenación de la glándula prostática como respuesta al tratamiento de radioterapia y quimioterapia, cosa que pudiese ser muy prometedor para el futuro. Y tenemos otras cosas que no son solamente el futuro, sino ya son parte del presente, como los bajos niveles de zinc en orina, que han demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad en cuanto a la detección de cáncer de próstata, siendo similar y un poco superior al antígeno prostático. De hecho, recomiendan en este artículo que fue publicado en Nueva Zelanda que ciertamente podría utilizarse de la mano y aumentaría la sensibilidad y especificidad en los pacientes con cáncer de próstata. Sin más que decir, quiero comentarles esta frase que menciona Eleanor Roosevelt, donde dice que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Bueno, muchas gracias al profesor por su invitación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Estoy atento.